Un saludo cordial para el ingeniero Emerson Lizarbi Alarcón. Somos el grupo que ha realizado su trabajo titulado Enfoque del PMBOK aplicado a la construcción. Trabajo basado en la tesis de grado Planeamiento y control de costos en proyectos de construcción bajo el enfoque del PMBOK, sexta edición. Proyecto de expansión Toromocho Minera Chinalco, Perú. Integrantes: Huamantinco Salcedo David G, Huancabari Huamaculi Luis Benito, Luján Huaman Eric, Robles Zulca Eduardo Luis y Suárez Estrella Fray Yeltsin. Bueno, voy a empezar con la exposición. Mi nombre es Huamantinco Salcedo David G y bueno, si bien en un mundo competitivo y globalizado como lo es el mundo de hoy, se requiere y necesita que los profesionales en la gestión de proyectos implementen soluciones cada vez más creativas, que deben ser normalizadas y difundidas en la organización, en la sociedad. Por tanto, el objetivo principal de la elaboración de esta tesis es el de desarrollar una metodología para el gerenciamiento de un proyecto, utilizando como guía el PMBOK, con el fin de implementar en una organización esta forma de trabajo que servirá para la gestión de cualquier proyecto de infraestructura. Como guía se establecen sus lineamientos en un proyecto específico, ingeniería y construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales. La aplicación del PMBOK en la gestión del proyecto permitirá compatibilizar y adoptar las buenas prácticas de otras organizaciones y a la vez desarrollar un marco común, regido a una metodología adecuada que nos servirá en un futuro en la implementación y gestión de cualquier proyecto. Esto, como vemos en la presente figura, se va a ver reflejado en lo que es una disminución de costo, una mayor ejecución del proyecto y por lo tanto un aumento en el valor ganado que se va a ver reflejado en las utilidades y beneficios del proyecto. Por lo descrito, toma relevancia el hecho de implementar una adecuada metodología en la gestión de proyectos que permita a la empresa mejorar su productividad y mantener sus estándares de calidad. Entonces, definimos primeramente el PMBOK. El Project Managed Body of Knowledge es un estándar del PMI que recopila las mejores prácticas de diversas metodologías del mercado. Esta metodología está difundida en más de 11 idiomas y es utilizada en más de 160 países de los 5 continentes, convirtiéndola en una metodología de reconocimiento global. ¿Qué es esto? Es un conjunto de conocimientos que se encuentra distribuido en miles de personas, organizaciones y textos, es decir, un conjunto vivo y extraordinariamente amplio, producto tanto de la experiencia como del estudio y del desarrollo sistemático. ¿Cuál es su objetivo? Ejecuta de forma correcta en sus fases de estudio, suministro y ejecución de las obras. Este conjunto de conocimientos se encuentra distribuido en miles de personas, de organizaciones y textos, el cual involucra 5 grupos de procesos, 9 áreas de conocimientos y 42 procesos, exponiendo las disciplinas técnicas y experiencias que residen en los practicantes y académicos que los aplican y los desarrollan, formando un conjunto vivo y extraordinariamente amplio. Para que estas buenas prácticas sean viables, el PMBOK ha implementado y ha dividido este conjunto de conocimientos y experiencias para la dirección de proyectos en 9 áreas de conocimiento, teniendo en cuenta que no todos los proyectos van a pasar necesariamente por cada uno de estos procesos. Entonces venimos a explicar qué viene a ser la formulación del problema y justificación del estudio. Como se mencionó en el punto anterior, para tener un proyecto económicamente exitoso es más importante reducir costos y plazos, es decir, aumentar la ejecución de obra por día y aumentar la calidad, asimismo como la satisfacción de los clientes para ser más competitivos. En tiempos pasados se confiaban tan solo estas labores a empresas particulares o que miraban más, ¿no?,
a su alrededor para aprender buenas prácticas y buscan profesionales acreditados que las puedan implementar. Sin embargo, esta metodología antigua, se podría decir, generaba muchas deficiencias, ¿no? En cambio ahora el proyecto va a ser no solo dirigido o suministrado por un contratista o una constructora, sino que va a ser apoyado por ingenieros. En muchas ocasiones los contratistas van a contar con un sistema de gestión de proyectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pese a esto, nos vamos a enfrentar a problemas como los problemas financieros, los accidentes laborales, incidentes medioambientales, los reclamos infundados, es decir, posibles adicionales, incumplimiento de hitos del proyecto, problemas de calidad, clima laboral negativo y sobrecostos de construcción. Han pasado varias décadas desde la creación del Project Management Institute en 1969 y desde la publicación de la primera edición se ha avanzado mucho en poner en esta disciplina la gestión de los proyectos y informar y difundir sus buenas prácticas. Entonces, como lo veníamos diciendo, se dividió en 9 áreas de conocimientos. Estas son la gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión de la calidad, gestión de costos, gestión del riesgo, gestión de los recursos, gestión de la comunicación, gestión de las adquisiciones y la gestión de los interesados. Para hacer mayor énfasis en cada una de estas áreas de conocimiento, cuenta también y se constituye en una fuente de objeto de estudio para proyectos de investigación e ingeniería, pues se pueden definir y validar métodos, técnicas y procedimientos propios de la gestión de proyectos de ingeniería. Como norma para la dirección de estos proyectos es necesario aplicar cada uno de estos procesos divididos en estos 9 áreas de conocimientos, de tal manera que toda actividad del proyecto pueda ser clasificada en 2 grandes categorías: actividades de gestión y actividades técnicas propias para la generación y buena construcción del proyecto. Bueno, voy a dar pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar a definir cada uno de estos pasos que tiene el PMBOK. Bueno, el primer punto es la gestión de integración del proyecto. Bueno, en esta etapa del proyecto se describe los procesos y actividades que forman parte de los diversos elementos de la dirección de proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y coordinan dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos. Dentro de este capítulo, que se divide en 6 puntos, que tratan primero: 1. Desarrolla el acta de constitución del proyecto. Bueno, en este punto lo que se busca es desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. En el segundo punto, que dice desarrollar el plan para la dirección del proyecto, bueno, en este punto simplemente se trata de documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. En el punto 3, que es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos del mismo. En el punto 4, que es monitorear, controlar el trabajo del proyecto, consiste, como su propio nombre dice, en monitorear, revisar y regular el avance a fin de cumplir los objetivos. En el punto 5, que es realizar el control integrado de cambios, en este proceso se revisan todas las solicitudes de cambio y en aprobar y gestionar los cambios en los integrables. Bueno, en el punto 6 y último, que dice cerrar el proyecto fase, bueno, en este consiste en finalizar todas las actividades en todos los grupos y procesos de dirección de proyectos. Bueno, en el siguiente capítulo dice gestión de alcance de proyecto. Bueno, como se describe aquí los procesos necesarios para asegurarse que todo el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido, o sea, como una optimización
En este capítulo se detallan 5 puntos. En el punto 1 dice recopilar los requisitos. Bueno, como su propio nombre dice, en este proceso consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. En el punto 2, que dice definir el alcance, bueno, este proceso consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. En el punto 3, que dice crear la EDT, bueno, en este proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños, más fáciles de manejar. Bueno, en el punto 4, que dice verificar el alcance, bueno, en este proceso consiste en formalizar la aceptación de los entregables y del proyecto que se han completado. En el punto 5, que es controlar el alcance, es el proceso que consiste en monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios en la línea de base del alcance. Bueno, en el capítulo 3, que dice gestión del tiempo del proyecto. Bueno, en este capítulo se describen los procesos relativos a la puntualidad en la conclusión del proyecto, lo que tiene que ver con el tiempo de desarrollo. Bueno, en el punto 1, que nos dice definir las actividades. Bueno, en este proceso, que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables y el proyecto. En el punto 2, secuenciar las actividades. En este proceso consiste en identificar y documentar las interrelaciones entre las actividades y el proyecto. En el punto 3, que nos dice estimar los recursos de las actividades, bueno, este proceso consiste en estimar el tipo y la cantidad de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para cada actividad. En el punto 4 nos dice estimar la duración de las actividades. Bueno, como su nombre lo dice, se trata de estimar la cantidad de periodos de trabajo que son necesarios para finalizar cada actividad con los recursos que se tengan. Bueno, en el punto 5, que nos dice desarrollo del cronograma, en este proceso, que consiste en analizar la secuencia del producto único del proyecto. A su vez, actividades de gestión se organizan dentro de los procesos propuestos por la guía del PMBOK. Bueno, continuando con el capítulo 4, que es la gestión de costos de proyecto. Bueno, en este capítulo se describen los procesos involucrados en la planificación, estimación, presupuesto y control de costos en forma de que el proyecto complete dentro del presupuesto aprobado. En este capítulo solo se presentan 3 puntos. En el punto 1, que nos dice estimar los costos, simplemente consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios con los que se cuenta. En el punto 2, que nos dice determinar el presupuesto, es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales y los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. En el punto 3, que nos dice controlar los costos, es el proceso que consiste en monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios en la línea base. Continúan con el siguiente capítulo, que tenemos el 5, que es la gestión de la calidad del proyecto. Bueno, en este punto se describen 3 procesos necesarios para asegurarse que el proyecto cumpla con los objetivos. El primer punto, planificar la calidad. Es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y o normas para que el proyecto y el producto estén documentados. Punto 2. Realizar el aseguramiento de calidad. Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mismas de control de calidad para asegurar que se utilicen las normas de calidad apropiadas. Punto número 3. Control de calidad. Es el proceso por el cual
Se monitorean y registran los resultados en la ejecución de las actividades. Tenemos el siguiente capítulo, que es el punto número 6, que es la gestión de los recursos humanos del proyecto. Bueno, en esta parte se describen los procesos que organizan y dirigen el proyecto en equipo. Se desarrollan 4 puntos. En el punto número 1 tenemos el plan de recursos humanos. Es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto y las responsabilidades. En el punto 2, que es adquirir el equipo del proyecto, es el proceso por el cual completan las asignaciones del proyecto. En el punto número 3, que significa desarrollar el equipo del proyecto, es el proceso que consiste en mejorar las competencias, la integración de los miembros del equipo. Y en el punto número 4, que es dirigir el equipo del proyecto, es el proceso que consiste en monitorear el desempeño de los miembros del equipo, proporcionar la capacitación oportuna, resolver los problemas, gestionar cambios a fin de optimizar el proyecto. Tenemos el punto número 7, que es gestión de las comunicaciones del proyecto. Bueno, en este capítulo se describen los procesos relacionados con la generación, recogida, distribución, almacenamiento y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma, lo cual compone de 5 puntos. En el punto número 1, que es identificar a los interesados, en este proceso, que consiste en identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y se documenta toda la información relevante. En el punto número 2, que es planificar las comunicaciones, es el proceso para determinar las necesidades de la información de los interesados. En el punto 3, que es la distribución de la información, es el proceso para poner la información relevante a disposición de los interesados. En el punto 4, que es gestionar las expectativas de los interesados, consiste en comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados. Y en el último punto, en el punto 5, que es informar el desempeño, es el proceso en el cual se da la recopilación y distribución de toda la información sobre el desempeño, incluyendo todos los informes de estado, las mediciones de avance y las proyecciones. Continuando con el siguiente punto. Buenas, mi nombre es Robles Eduardo Luis, y continuando con las áreas de conocimiento del PMBOK de manera rápida, que es un software que en la actualidad es un procedimiento que en la actualidad en la región no se usa, pero es muy recomendado para tener muchos beneficios, desde los costos, etcétera. Continuando con estas áreas de conocimiento, está la 8, que es de gestión de riesgos del proyecto, que nos va a describir los procesos de relación con el desarrollo de la gestión de riesgos. Entre estas vamos a tener 6 procesos. Planificar la gestión de riesgos, que es cuando vamos a definir a realizar las actividades de gestión de riesgos del proyecto. Segundo, identificar los riesgos. Es el proceso por el cual vamos a determinar estos riesgos que pueden afectar el proyecto y o documento y sus características. Como tercero, realizar el análisis cuantitativo de estos riesgos. En este proceso vamos a priorizar los riesgos para realizar estos análisis y acciones posteriores, de una manera que evaluemos y combinemos las probabilidades de ocurrencia. Como cuarto está el análisis cuantitativo de riesgos. En este proceso vamos a analizar numéricamente los efectos de los riesgos identificados. Quinto está planificar la respuesta de los riesgos. En este proceso desarrollaremos opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas de los objetivos del proyecto. Eso es muy importante. Y por último, monitorear y controlar los riesgos. Acá vamos a implementar planes de respuesta a los riesgos. Vamos a rastrear los riesgos, identificándolos, monitoreándolos, siendo
evaluando la eficiencia del proyecto, así también como del proceso de gestión y los riesgos a través de este proyecto. Ahora vamos a llegar al punto 9 de las áreas del PMBOK, que es la gestión de las adquisiciones del proyecto, en donde se van a describir los procesos para comprar y adquirir productos, servicios y resultados, así como para contratar procesos de dirección. Se componen en 4 procesos. Primero, planificar las adquisiciones. Acá vamos a documentar las decisiones de comprar para el proyecto, especificando la forma de hacerlo, identificando a los posibles vendedores, por ejemplo. Segundo, está efectuar las adquisiciones. En este proceso vamos a obtener respuestas de los vendedores, seleccionando a un vendedor o adjudicando a otro. Tercero, administrar las adquisiciones. Posteriormente, en este proceso tenemos que gestionar las relaciones de adquisiciones y monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios correspondientes según sean necesarios. Y por último, es cerrar estas adquisiciones. Lógicamente, es el proceso de completar cada adquisición para el proyecto. Continuando, vamos a hablar ya acerca de la aplicación, una breve introducción acerca del lineamiento de costos. El objetivo de este lineamiento de costos va a ser describir y que estos costos en el transcurso del proyecto del presupuesto, para que incluyan en estos procesos requeridos que podemos observar, desde la estimación de los costos de cada actividad, determinación de la línea base del costo, como pueden observar en la imagen, y finalmente se incluye un proceso de control del costo del proyecto. Para esto vamos a tener tres procesos de la gestión de costos, y estas son: estimar los costos, que es calcular los costos de cada recurso para completar las actividades del proyecto. Segundo, determinar el presupuesto, que es sumar los costos de todas las actividades del proyecto a lo largo del tiempo. Y finalmente, controlar los costos, influir sobre las variaciones de costos, administrar los cambios del presupuesto, entre otros. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿qué necesito yo como empresario o como una entidad, etcétera, para empezar? Primero que nada, necesitamos una línea base del alcance y un enunciado en EDT, que es la estructura de desglose del trabajo. ¿Cómo les explico? Es una descomposición jerárquica orientada al producto entregable del trabajo, en donde pues van a ver el costo-beneficio, van a hablar de eficiencia, van a hablar de cronograma, de programación. Todo eso estructurado es la estructura de desglose del trabajo, el EDT, y un diccionario adecuado de EDT. Segundo, los planes. Como les repetía, cronograma, recursos humanos, riesgos. Si bien los planes de recursos humanos y riesgos podrían no tener inicialmente el proceso de estimar los costos, entonces tenemos que nosotros que perfeccionar a medida que contemplamos información de las distintas áreas del proyecto. ¿Qué herramientas según el PMBOK se utilizan? Bueno, la principal, que es con la que vamos a hablar posteriormente en ejemplos, es la gestión del valor ganado, que va a consistir en evaluar el estado de avance del proyecto en relación a su línea base. De esta manera analizamos el avance de los costos y tiempo del proyecto. Segundo está la proyección, porque tenemos que reestimar en forma periódica cuál será el costo estimado a la finalización del proyecto, así como el índice de desempeño del trabajo para estimar cuánto debo ajustar los embolsos de costos para cumplir con el presupuesto aprobado, como debe ser. Siguiente, revisiones del desempeño y el análisis de variación. Comprar el desempeño real del proyecto con su línea base de costos y cronograma. Y por último tenemos los costos, que en este caso van a hablar de estimaciones de costos, de controlar costos y la determinación del presupuesto. Ahora, llegando al punto clave, vamos a hablar acerca de la herramienta de valor ganado. La gestión del valor ganado, EVM, una herramienta para evaluar el desempeño del proyecto durante su ejecución
Vamos a utilizar esto durante el grupo de procesos de monitoreo y control que se hacen relativamente a lo largo del proyecto. Es la gestión del valor ganado, conocida también en inglés por sus siglas EVM, Earned Value Management. Esta herramienta se utiliza para controlar la gestión integrada del alcance, la agenda, los costos, valga la redundancia. Para llevar a cabo la gestión del valor ganado es necesario calcular tres valores. Primero, el valor planificado, el Plain Value PV, el costo real AC o el valor ganado, que es el EV o valor del trabajo realizado. Muchas gracias. Continuamos con la exposición de mi compañero. Buenas, continuando con la exposición, me presento, soy Rayel Sin Suárez Estrella. Yo voy a exponer acerca de un ejemplo aplicativo del valor agregado. Bueno, en el ejemplo tenemos, se tiene un proyecto con un presupuesto total de 200.000 y un plazo para su realización de 12 meses. Inicialmente, según nuestra planificación de costos, los gastos no son lineales a lo largo de la vida del proyecto, sino que cada mes necesitamos una cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, nosotros vamos a tener nuestras variaciones para cada mes, nuestro gasto mensual para cada mes y nuestros acumulados para cada mes. Ya. Y acá tenemos una gráfica de gastos y lo que vendría a ser los presupuestos, ¿no? Lo más sencillo para el ejemplo sería que el presupuesto fuera lineal o que cada mes gastáramos la misma cantidad de dinero, pero esa premisa no suele ser lo habitual, ya que en cada periodo de tiempo las tareas y los recursos dedicados pueden variar. Por lo tanto, los gastos son diferentes cada mes. Ya en este ejemplo, al finalizar el quinto mes del proyecto, tenemos realizado un 30% del trabajo y un gasto acumulado de 58.000. Al final del quinto mes, teníamos que tener realizado un 41.66% del trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, si lo llevamos a realizar el 30% del trabajo en vez del 41.66%, para sacar el valor agregado solo hay que aplicar una sencilla regla de 3. Ya sería el PV por el porcentaje de trabajo, ya. Listo. Y sería el valor agregado sería pues 64.800, ¿no? Ya. Y el costo real AC es de 58.000, lo cual significa que está muy bien. Ahora tenemos que calcular las variaciones que tenemos sobre el costo y el cronograma. La variación de costo se calcula como el valor ganado menos el costo real. Dijimos que nuestro valor ganado, ¿cuánto era acá? 64.800 y nuestro costo real sería 58.000, la diferencia, ¿no? Igual la variación de tiempo también salía el valor ganado menos este valor que estamos tomando acá, ¿no? De acá, 90.000. Ya. Está claro que si el costo del trabajo realizado menos el costo real es 0, eso quiere decir que vamos correctamente. Así que, ya bueno, acá tenemos un cuadro en la cual si mi costo de variación, mi variación de costo es igual a 0, entonces es lo correcto, ¿no? Pero si mi costo de variación es mayor que 0, hemos gastado menos de lo que hemos presupuestado, ¿no? Y si en caso fuera menor a 0, hemos gastado más de lo que teníamos que haber presupuestado, ¿no? Eso sería respecto al costo de variación. Igual también tenemos la variación de tiempo, ¿no? Si la variación de tiempo es igual a 0, llevamos el cronograma a la perfección. Pero sería algo utópico, ¿no? Que sería algo, ¿ya? Y si mi variación de cronograma también sería mayor que 0, significaría que hemos realizado más trabajo del planificado. Y caso contrario sería que hemos realizado menos trabajo del planificado. O sea que vamos retrasados, ¿no? Todos estos son valores absolutos y no nos dan una idea real de cómo va nuestro trabajo. Para eso vamos a calcular los índices de desempeño. Ya pues el CPI, que es el índice de desempeño del costo, es igual al valor ganado entre el costo real. ¿Ya? Y el índice de desempeño de cronograma SPI es igual al valor ganado entre el PV, que vendría a ser 90.000, ¿no? Entre 90.000. Ya tenemos los índices. Dice, si los índices son menores a 1, quiere decir que son desfavorables.
En este caso, el SPI nos indica 0.72, dice que está planificado en el cronograma, pero sin embargo nuestro índice de desempeño de costo es mayor que 1, ¿ya? Entonces, cuando es mayor que 1, ¿qué me indica? Que es desfavorable, ¿no? Que está bien, ¿no? Entonces, que está bien. Ya, vamos retrasados según el cronograma, porque el 0.72 es menor que 1, ¿no? En cambio, en el índice de desempeño de costo sería, como es mayor a 1, estamos bien, ¿no? Ya, lo cual significa que vamos retrasados según el cronograma, pero no hemos gastado lo que teníamos que haber gastado tras el quinto mes. Cuando estamos ante esta situación y tenemos un índice favorable y otro desfavorable, podemos hacer uso de otro indicador, el CSI. Este indicador nos da una relación entre el costo y el cronograma, y así saber qué posibilidades tenemos de recuperar nuestro proyecto. Entonces, el CSI sería igual a mi índice de desempeño de costo por mi índice de desempeño de cronograma, ¿no? Ya. Entonces, en la siguiente tabla tenemos cómo es que se describe el CSI. Si es que es mayor a 0.9, el proyecto está bien, ¿no? Pero si tu CSI se encuentra entre 0.8 y 0.9, hay una posibilidad de arreglarlo, ¿no? Y si tu CSI es menor a 0.8, lo más probable es que no se arregle. Por ahora nuestro proyecto es salvable, así que aplicamos las medidas correctivas que estimemos oportunas para mejorar nuestro rendimiento. Y volvemos a revisar al final del sexto mes. Vemos que hemos realizado el 45% del trabajo y llevamos un costo de 105.000. Sabiendo que teníamos que realizar el 50% del trabajo, nos dan los siguientes valores. Tenemos los indicadores acá, ¿no? El costo real, el PV, el valor ganado. En las variaciones tenemos el CB, el SB y los índices, ¿no? El CPI, SI, el CSI, que viene a ser el producto del CPI, y el SPI. Ya. Luego, nuestro proyecto va mejorando, aunque todavía seguimos retrasados. Al final del 10º mes deberíamos haber realizado el 83% del trabajo. Sin embargo, llevamos el 80% y hemos gastado 175.000. Con esto nos da lo siguiente, ¿no? Y acá tenemos los indicadores, las variaciones y los índices para el 10º mes. Ahora hacemos el último esfuerzo y terminamos el mes 12 con el 100% del trabajo realizado y un coste de 215.000, ¿no? Quedando así, acá tenemos los datos de los indicadores de variaciones. Como vemos acá, nuestro presupuesto del proyecto era de 200.000, pero hemos gastado 215.000, ¿no? Entonces, lo cual significa que nuestro SPI es 1 y nuestro CPI es menor a 1. Esto quiere decir que nuestro rendimiento en el cronograma al final ha sido perfecto. Sin embargo, ha sido un poco desfavorable en cuanto al rendimiento del costo, pero solo nos hemos excedido un 7.5% del presupuesto, lo cual significa que estamos bien, ¿no? Bueno, y acá vemos un gráfico en el cual tenemos nuestro coste real, nuestro valor ganado y nuestro PV, ¿no? Ya, bueno, voy a pasar a mi compañero. Continuando con la exposición, en este caso mi nombre es Eric Luján Guamán y vamos a continuar. Para ahora hemos traído otro nuevo ejemplo para seguir explicando, y el nombre del proyecto se llama adicional al proyecto ampliación de la capacidad del horno 1 en Atocongo. En este caso es la ampliación de la obra de un horno de construcción en el lugar de Atocongo, es en Lima. Entonces, primero vamos a comenzar con algún concepto. Los objetivos de la gestión de riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. O sea que los riesgos se clasifican en dos, ¿no? Positivos y negativos. Entonces nosotros queremos que nos den eventos positivos y reducir los eventos negativos, porque sería una utopía, como dice mi compañero, llegar a que todo sea perfecto, ¿no? Siempre hay problemas que surgen a nivel de la ejecución de nuestra obra. Lo primero que debemos hacer es identificar nuestros riesgos. Entonces, lo primero que se debe hacer dentro del proyecto es invitar a una reunión a todos los jefes responsables del área, del equipo del proyecto, a todos los jefes: jefe de personal, jefe de seguridad, jefe de almacenamiento, almacenero, y así todos los jefes del proyecto.
y explicarles el procedimiento que va a seguir para la gestión de riesgos, porque es muy importante saber qué riesgos vamos a surgir dentro de la ejecución de la obra. Luego de eso tenemos que pasar al siguiente, la revisión de a la documentación. Entonces en esta parte vamos al equipo responsable que revisen los documentos del proyecto, como los planes de alcance, el tiempo de la ejecución del proyecto y las lecciones aprendidas durante los proyectos anteriores. Luego tenemos que recopilar información. ¿Para qué? Para saber qué ha pasado en proyectos anteriores, en otros proyectos similares, de esa forma. Y ahora tenemos un listado de nuestro proyecto, un listado de riesgos o posibles riesgos, por eso le llamamos listado inicial de riesgo del proyecto. Entonces vamos a describirlos de acá. El primer riesgo número 1, dice: debido a que el trabajo es reforzamiento de silos, es una actividad vista en otros proyectos, existe la oportunidad de contar con una mejor estimación del presupuesto y el tiempo, a lo que podrá reanudar la reducción de costos y plazos, con lo que explicó mi compañero en el tema anterior. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como ya tenemos varios proyectos similares, entonces lo que vamos a aquí aplicar es la productividad en este proyecto. El siguiente riesgo, entonces, en el primer riesgo, entonces sería un riesgo positivo más o menos, ¿no? El riesgo número 2 dice: debido a que se puede presentar demoras por parte del cliente en hacer la entrega en la zona por motivos de producción, pone en riesgo la disponibilidad de silos para hacer los trabajos, lo que impactará en el tiempo y en el costo. Entonces en este proyecto, en este riesgo, es un riesgo negativo, o sea, debido a que no tenemos la disponibilidad del terreno, entonces vamos a generar un impacto en el tiempo y también en el costo. El riesgo número 3, debido a que es necesario cumplir con los permisos con las entidades públicas, licencia de construcción en especial, por parte de la UNACEM, se pone en riesgo al inicio de los trabajos, lo que podría afectar en el cronograma del proyecto. También es un riesgo negativo. El riesgo número 4, debido a que se deben reubicar las instalaciones mecánicas iniciar el proyecto de cada silo, pone en riesgo cumplir con el tiempo estimado. El quinto, debido a que se deben reubicar las instalaciones mecánicas antes de iniciar el reforzamiento de cada silo, pone en riesgo cumplir con el presupuesto estimado de dichos trabajos debido a posibles interferencias, lo que podría afectar en el presupuesto de la obra. Eso quiere decir que debido a que vamos a, digamos, en nuestro proyecto, como es a la ampliación, entonces ya estaba funcionando. Como estaba funcionando, teníamos equipos instalados. Entonces, ¿qué vamos a pasar en este riesgo? Va a haber desinstalación de esos equipos, movimiento de esos equipos. Entonces, en eso se puede afectar en el tiempo, lo que afectará en nuestro cronograma de trabajo. Riesgo número 5. En el riesgo número 5, debido a la reubicar las instalaciones mecánicas, muy parecido. En el 6, debido al paro del personal contratista por falta de pago. Claro, estamos previendo que en un futuro, debido a cualquier problema, pueda surgir un paro del personal que estaría atrasando a nuestra obra. Y el último, debido a la posible rotación del personal del contratista. Eso quiere decir, digamos, que yo tengo un operario que está trabajando normal y por alguna circunstancia pasa y se tiene que retirar. Entonces, en ese lapso de tiempo en que vamos a rotar esos personal, entonces estamos surgiendo el problema al tiempo. Entonces, haremos un análisis de estos riesgos que ya hemos mencionado. Y vamos a clasificar los riesgos de análisis cualitativos. Luego de tener la lista de riesgos de los proyectos, se priorizan los riesgos utilizando un análisis cualitativo y posteriormente la planificación a la respuesta a estos riesgos. Entonces, para esto hemos utilizado algunas herramientas, como por ejemplo la matriz de probabilidad de impacto, para calificar el riesgo según la función a probabilidad de impacto. Entonces, para esto hemos utilizado una fórmula, ¿no? Calificación es igual a probabilidad de impacto por 1. Es decir, la probabilidad de impacto de ocurrencia de cada riesgo y efecto pueden ser positivos o negativos.
Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, probabilidad de ocurrencia. Entonces aquí hemos clasificado la probabilidad según un análisis multivariable. Por ejemplo, tenemos alta, muy alta, alta, media, baja y muy baja. Por ejemplo, el 90%, del 90% para arriba le vamos a llamar probabilidad muy alta. Riesgos de este tipo han ocurrido en proyectos similares en los últimos 5 años, ejecutados en la misma planta o con interesados en características similares. Eso quiere decir, este proyecto que estamos haciendo ahora o que estamos analizando es una ampliación. Eso quiere decir que hace años también han ocurrido proyectos similares. Entonces, estamos haciendo un análisis de los proyectos parecidos que han en los últimos 5 años. El 70%, hasta el 80% obviamente, va a ser alta. Riesgos de este tipo han ocurrido en proyectos similares en los últimos 5 años. En el 50% al 60% de la media, del 30 al 40, baja y muy baja, del 10 al 20. Grado de impacto, justamente lo que estábamos hablando. ¿Qué será? ¿Cómo será el grado de impacto? Entonces, primero vamos a clasificar en el objetivo. Tenemos 3 objetivos principales: el costo, el cronograma y el alcance. Entonces, los indicadores que van a medir esto serían variación porcentual del costo estimado. En el cronograma tenemos variación del porcentual del tiempo estimado, y en el alcance modificación de la ingeniería del impacto adicional. O sea, el primero, que impacte en el costo. El segundo, que impacte en el tiempo de ejecución. El tercero, que impacte, digamos, en alguna reformulación del proyecto. Entonces acá en esta tabla podemos ver, por ejemplo, en el costo, muy bajo, será menor del 5%, ninguno. Bajo, de 5 al 8, moderado, de 9 al 12, alto, de 13 al 16, y muy alto, de 17 al 20 del incremento. Cronograma, ¿eso qué quiere decir? O sea, en el primero, el costo, digamos acá, ¿qué quiere decir? Muy bajo, que se incremente solamente el 4 o menor al 4, no, menor al 4% del incremento. Y así, en todos, que se haya incrementado. Por ejemplo, tengo una valoración de 100, entonces que se haya agregado un 4%, menor a un 4%, o sea, desde 0 hasta 3. Entonces podría tener, digamos, un costo de 103, entonces sería muy bajo. Y así en los demás también sucesivamente. Variación del tiempo es también muy parecido. Digamos que tengo el plazo de ejecución 100 días, entonces para que sea muy bajo el grado de impacto tendría que ser desde 0 hasta 3, ¿no? O sea, puede ser 100, 101, 102, 103 y así sucesivamente. Ahora, para alcance, en eso tenemos, para que sea bajo, modificación mínima de la ingeniería. Para que sea bajo, modificación menor en el equipamiento. Moderado, modificación importante en la ingeniería sin cambio de equipos. En alto, modificación importante del equipamiento. Y 5, modificación considerable de la ingeniería de impacto. Ahora, en esta matriz de probabilidad estamos justamente ordenando esta matriz de impacto y también la primera matriz, la segunda tabla de probabilidad de ocurrencia. Aquí tenemos la probabilidad y estamos analizando sobre las amenazas y las oportunidades. Las amenazas van a ser el riesgo negativo y las oportunidades el riesgo positivo. Entonces vamos a hacer un análisis de dispersión. Entonces vamos a utilizar una herramienta para el control de calidad de los datos de la evaluación, en el caso que sea necesaria. Entonces, para esto vamos a recurrir a un juicio de expertos, que es técnica de Delphi. El resultado dependerá de las consultas y de la debida elección del juicio de experto. Lo que busca en los talleres es llegar a un mismo resultado. A raíz de la implementación de las herramientas y las técnicas para la planificación de riesgos, se obtienen los siguientes riesgos con su probabilidad de impacto. O sea, a partir de esta tabla, lo que está en rojo es lo que va a suceder próximo, no tan próximo y próximamente alejado, ¿no? Y luego tenemos ya el análisis de los riesgos, el listado final de los riesgos que vamos a tener. Por eso acá tenemos, es como si fuera un resumen general de los riesgos
Nombre del proyecto: reforzamiento de los hilos del almacenamiento crudo 1 y 2 de homogeneización de la planta de Atocongo, elaborado por un equipo técnico, todavía se ha hecho en el 2014. Descripción de riesgo: debido a que el trabajo de reforzamiento de hilos es una actividad ejecutada en otros proyectos, la oportunidad será mayor. Construcción: probabilidad 0.9, tiempo 0.4 y el costo 0.4, entonces resultando un producto de 0.72. Y así sucesivamente tenemos en gasto a la construcción, ingeniería, gestión, construcción y también otra vez construcción. Vamos a seguir con la exposición. Aquí estamos en el resumen de la tabla. Entonces vamos a tratar de interpretar la respuesta que nos ha dado. El propósito de este proceso fue preparar el equipo para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Asimismo, se identificó y se asignó a una persona para que asuma la responsabilidad de la respuesta a cada riesgo. O sea, si hay un riesgo, habrá un responsable que hará que ese riesgo no se dé, ¿no? Si es negativo, y si es positivo, igualmente, que se encargue de que el riesgo esté de manera considerable. Algunas estrategias en estos tres cuadros abordan las amenazas o riesgos que pueden tener el impacto negativo sobre el proyecto en caso de ocurrir, y son: el objetivo, evitar, transferir y mitigar. La cuarta estrategia, aceptar que puede utilizar tanto los riesgos negativos o amenazas como riesgos positivos y oportunidades. Entonces, algunas estrategias, por ejemplo, es evitar, cambiar el plan de dirección de proyecto a fin de eliminar por completo las amenazas. También pueden aislarse los objetivos del proyecto e impacto de riesgos. Transferir requiere trasladar a un tercero toda la parte del impacto negativo de una amenaza junto a la propiedad de respuesta, seguros y garantías, y mitigar a un umbral aceptable la probabilidad o el impacto de evento adverso, y aceptar no cambiar el plan para la dirección de proyectos a un riesgo. Estrategias para riesgos positivos y oportunidades. Dice, de todos estos, dice, 3 son riesgos positivos que van a de alguna manera impactar en el proceso de ejecución de la obra. Entonces también tenemos acá algunos conceptos. Por ejemplo, explotar dice, eliminar la incertidumbre asociada al riesgo positivo y particular. Asignar todo o parte de la oportunidad a un tercero. Aumentar la probabilidad y o impactos positivos. Tener la voluntad de tomar ventajas de ella se presenta, pero sin buscar la manera activa. Bueno, es toda la exposición. Muchas gracias.